Estamos con Omar Rueda, psicólogo, educador social, especialista en terapias de tercera generación y trauma, y acompaña a supervivientes de abuso narcisista. Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por decirme que sí cuando te contacté. ¿Cómo estás? Muy bien, Ivana, muy bien. Contá un Con poquito, ilusión. bueno, se te nota que eres español, pero español de qué parte de España? De Barcelona, Catalán. de Barcelona. Sí, catalán, catalán. Sí, Bien. Acompañas a supervivientes de abuso narcisista. sí. Bueno, es un tipo de abuso que es más invisible, diríamos, que el que veníamos manejando hasta la fecha con el abuso psicológico, ¿no? Hay diferenciaciones, ¿no? Ujú. Aunque no deja de ser el mismo movimiento. Pero cuando empiezo a divulgar sobre este tema, me voy dando cuenta de que es una realidad que estaba ahí y que no deja de ser una evolución de perversión del propio abuso psicológico, ¿no? O sea, entra dentro del marco emocional, pero hay un grado de perversión y de distorsión que de alguna forma contamina todas las áreas de la vida de la persona. Parte de tu trabajo lo hiciste en cárceles. Me gustaría que cuentes un poquito eso, de dónde y cómo se despertó esta necesidad de acompañar a supervivientes de abuso narcisista. Bueno, la psicopatía siempre ha estado un poco presente desde que empecé como a investigar hacia dónde dirigirme, ¿no? En la vida a nivel más laboral. Inicié mis estudios como politólogo y lo dejé al tercer año porque me di cuenta de que Era para... ahí era un Estaban todos, era la cuna ahí de, estaban no, te todos. formaban sí, bueno, no había pensamiento crítico, todo estaba muy encaminado hacia una ideología precisa, ¿no? Entonces, bueno, me salí de ahí y empecé a trabajar como educador social. Bueno, estudié educación social, que es Ujú. más a trinchera, es lo que más yo creo que en Claro. aquella época necesitaba vivir para entender un poco, ¿no? Y mi primer trabajo fue, bueno, hice las prácticas en prisiones y ya me quedé trabajando ahí. Y el primer módulo en el que, el segundo, el primero fue en toxicomanías, pero el segundo módulo era todo el módulo que estaba como apartado porque eran perpetradores, ¿no? De abusos sexuales y violencia de género, donde había muchos rasgos psicopáticos, ¿no? En los Ujú. internos. Y bueno, descubrí una realidad ahí que después, más tarde, cuando cambié a familias multiestresadas, me di cuenta de que también habían otro tipo de rasgos, pero más desde el movimiento familiar, ¿no? Ujú. Más sectarizado. Ujú. Y bueno, pues poco a poco pues fui manejándome esas realidades, tanto con las víctimas como con los perpetradores, y me hice un marco de referencia que Enorme, me permitió empezar a enorme. divulgar. Yo tenía muchas ganas de hablar con vos cuando empecé a verte y a escucharte de tres puntos, de tres tópicos, de tres temas que son psicópatas y narcisistas en el poder, en la psicología, en el ámbito de la terapia y el mundo del desarrollo personal, y en lo vincular. ¿Estamos? Bien, sí, estamos ahí, sí. En un momento, en uno de los videos, decís eh, sobre los mensajes sobre psicología que se dan en las redes, le llamás los mensajes de la era de la hiperindividualidad. Y hasta lo actuás y decís, atraes lo que eres, tu pareja es tu espejo, ¿no? Lo decís riéndote, pero un poquito bastante enojado. Planteás que hay psicólogos que dicen esto en terapia. Decís que la mayoría son argentinos a quienes les has escuchado decir esto y decís, Bueno, os lo sí, sin querer. prometo, os Bueno, lo porque sí, prometo. porque el algoritmo me envía movimientos argentinos, supongo, pero sí, sí. Sí, Y pero es algo general, ¿eh? No solamente de sí, Argentina, por creo. supuesto. Y decís, y son el Papá Noel del crecimiento personal. Quiero que te metas un poquito ahí. ¿Qué es esto de la Sí, hiperindividualidad, de estos mensajes que estamos atisborrados de este tipo de mensajes en las redes? claro, es que por un lado al sistema le interesa culpabilizar a la persona y desculpabilizarse a él mismo, ¿no? Ya sea una empresa, ya sea un gobierno, ya sea una pareja tóxica, una familia tóxica. Incluso a un terapeuta le interesa desculpabilizar el contexto y meter toda la mierda en la persona para que tenga un punto de referencia de trabajo, ¿no? Terapéutico. Entonces, se ha perdido un poco el equilibrio en estos mensajes. Eh,
al final cuando quitas el contexto y te centras solamente en la persona, en darle esa imagen de que todo depende de él, de que tiene el control, de que puede, toda esta historia de la superación personal, del esfuerzo infinito, todo esto tiene que ver con la era actual que estamos viviendo, que se le exige al ser humano ser inhumano. O sea, se ha normalizado la inhumanidad. Somos ganado en una granja muy grande y los valores que nos hacían ser seres humanos, que tenían que ver con esa libertad de estar, ¿no? Ya se han perdido, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿cómo se racionaliza eso? ¿Cómo se justifica desde esta vertiente donde eres el culpable de todas tus penurias? ¿Sí? No busques ahí ningún tipo de culpa fuera, ¿no? No me Ujú. interesa eso. Y hablabas de algo que, bueno, acá en la radio lo decimos siempre, que es que la importancia de, yo le llamo esto, pero lo vas a entender perfectamente, le llamo el ecosistema, ¿no? Algún escritor decía uno es uno y sus circunstancias. Uno está dentro de un ecosistema. Entonces, esto que nos quieren vender de que todo depende de nosotros, vos decías, no siempre, no necesariamente, depende muchísimo de dónde hayamos nacido, qué personas Claro, nos rodeen. claro. O sea, eso es lo más fundamental. Bueno, necesito que lo digas vos, porque sos el que tiene Sí, no, yo lo voy a decir. De hecho, hablaba del Papá Noel, ¿no? Del crecimiento personal, porque justamente es esta proyección idealizada y romántica infantil que nos está metiendo por todos los Ujú. poros, donde estamos buscando a papás y a mamás que nos digan lo que tenemos que hacer, porque nos duele mucho ver la realidad, nos duele mucho aceptar lo que tenemos alrededor, nos duele mucho aceptar que nuestra familia está rota, nos duele mucho aceptar que tenemos amigos superficiales o que no hemos sabido vincular porque nadie nos enseñó a vincular. Ujú. Nos duele mucho aceptar que tenemos un trabajo donde no estamos satisfechos en el día a día, pero tenemos la creencia de que no nos queda otra que estar ahí, ¿no? Porque el mundo está muy mal. Entonces, todo este movimiento de eres tú el único culpable de tus circunstancias, tiene que ver también con la ceguera mental colectiva, en esta especie de síndrome de Estocolmo colectivo que estamos viviendo, que nos encanta estar secuestrados porque es como que de alguna forma el autoengaño es más amable que las Que la verdad. espinas de la realidad, ¿no? ¿Por qué apareció el concepto de tóxico ahora en las redes? Vos me dijiste, no, apareció hace un montón. Sin embargo, yo siento que fue a partir del 21, en mitad de pandemia, a partir del 2021 para adelante, se empezó a hablar mucho de las relaciones tóxicas y de la pareja tóxica. Más allá de tu idea, ¿por qué crees que se empezó a hablar de esto ahora? Bueno, yo creo que todos estamos metidos, hemos estado metidos en algo tóxico con algo, ¿no? En la vida. Ujú. Hace parte de la realidad humana. Pero claro, llegó la pandemia, nos encierran y es un tema que se viraliza muchísimo porque estamos en contacto, encerrados a lo mejor con esa toxicidad de alguna Con el manera, ¿no? tóxico o la tóxica. Sí, exacto, exacto. Entonces, bueno, yo creo que ya antes, yo ya me acuerdo, en los 90 habían libros sobre toxicidad Bueno, y vale, demás. pero vos eras profesional y ya estabas con todo ese tema. Yo me refiero a todos los que no estábamos con ese tema, que empezamos a ver Claro, estas palabras y decimos, ¿por qué ahora se empieza a usar esto? Por lo menos yo empecé, ¿por qué se empieza a usar esta palabra? sí, hay un boom de, Ujú. de la toma de conciencia, ¿no? De lo tóxico. Y sí, desde la pandemia yo creo que tuvo algo que ver. Estuvimos encerrados con el perpetrador o la perpetradora, ¿no? A nuestro lado. Bien, antes de meternos de lleno, para ir teniendo nociones más o menos de lo que vamos a estar hablando, te pido diferencia entre psicópata narcisista, perverso narcisista y narcisista encubierto, que es algo de lo que te escucho hablar permanentemente y claramente hay diferencias. Sí, muchos divulgadores utilizan la palabra psicópata o psicópata narcisista para definir a personas con un trastorno de la personalidad narcisista, Ujú. pero no es lo mismo, ¿eh? No todos los narcisistas son psicópatas, pero, sin embargo, todos los psicópatas sí que son narcisistas. Ujú. Entonces, el trastorno de la persona narcisista se caracteriza por la presencia de un patrón generalizado de grandiosidad, de la necesidad de admiración y de validación constante y de una carencia de empatía hacia el resto de personas.
Si la imagen que proyectan de sí mismos es de grandiosidad, así como sus fantasías hacia la relación con el propio mundo. Son personas que se consideran superiores a todo el mundo, son insensibles al malestar de los demás, incluso con los miembros más cercanos de su familia, Ujú. lo que les dificulta mucho tener relaciones profundas de intimidad con el resto de seres humanos, ¿no? Su escasa predisposición a reconocer las necesidades de los otros fomenta la creación de relaciones que son muy conflictivas, que son traumáticas. Entonces, para que se entienda un poco mejor lo que es el TPN, es como si un niño de 3 años viviera atrapado en el cuerpo de un adulto, pero con su inteligencia y conocimiento, con su astucia, ¿no? Ujú. Hablamos de una persona que no pudo construir una autoestima equilibrada porque se crió o bien en una familia traumatizada con progenitores también narcisistas, o por un exceso de protección, de atención durante su infancia, preadolescencia y adolescencia. Eso sería el Pregunta, marco del narcisismo. bien, pregunta. Y la psicopatía, te lo escuché decir, ya es una, es una estructura completa. Es un antidelirio, sí. Es Exacto. un antidelirio. ¿Cómo se muestra el narcisista en cualquiera de sus vertientes? El psicópata narcisista, el perverso narcisista, el narcisista encubierto. ¿Cómo generalmente cómo se muestran los narcisistas? Depende del tipo. Hay Ujú. diferentes tipologías. Entonces hay algunos más vulnerables, otros más enfocados a proyectar una imagen de perfección. Y el psicópata clásico es más burdo, es menos inteligente que la media, entonces es más antisocial y ya se presenta desde un nivel como de desinconsciencia de alguna forma. Ujú. Pero el psicópata encubierto, el integrado, sí que es el más complicado de ver, porque el paradigma de ellos es incluso rozar la mediocridad para pasar desapercibidos, ¿no? Ujú. Y poder abusar desde una imagen, por ejemplo, de una familia normal, ¿no? Usa mucho a la familia para poder trazar sus maquiavélicos planes, ¿no? Es el más peligroso de todos para mí, a nivel de abuso invisible. Bien. Sí. Los narcisistas tienen esta cuestión del estatus social, de los lugares que ocupan, de rodearse de gente importante. ¿Lo suelen hacer de esa manera? Bueno, el egocéntrico sí, que es el más extravertido, ¿no? Que solo mira para sí mismo, pues sí que se mueve desde ese lugar donde, bueno, son muy sociables, es una hipocresía muy sutil. Esto lo reconoces rápido porque suelen ser muy superficiales, brillan, embriagan rápidamente, embaucan, ¿no? Ujú. Y suelen tener pues ese interés por los contactos, por el dinero, por el estatus, por lo material, porque eso les permite presentarse como alguien a nivel jerárquico pues superior al resto, ¿sí? Porque su mayor deseo es el poder, es tener mucho éxito económico, saben que el dinero permite manipular a quien quieran, que el poder es una fuente de energía perfecta para abusar de los demás. Entonces, pues desde ese lugar justifica esa inercia, ¿sí? El extravertido, sin embargo, el introvertido, sin embargo, que es más vulnerable, Ujú. em, utiliza otros métodos ligados como al victimismo, a un altruismo que es totalmente falso. Y bueno, aunque sí que hay movimientos en común, el cómo se presentan no tiene nada que ver. Bien. ¿Qué perfil de personas son propensas a quedar atrapadas por estas personas? Vos hablas de dos. Atraes lo que eres. No, 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 es No, broma. te pido por favor, te lo pido por favor. No, Eh, porque el atraes lo que eres es como decirle a un niño de 8 años que ha sido abusado por su tío o por su profesor, es que atraes eso, ¿no? Es tu culpa, ¿no? Es como, es tan aberrante el mensaje que no entra dentro de la coherencia de lo que es un movimiento. Existe una serie de factores de vulnerabilidad que son personales y también contextuales que nos permiten entender por qué los psicópatas narcisistas y los encubiertos eligen a un tipo de persona como su fuente de suplemento, ¿vale? Y ujú. reconocer esas características nos permite entender que atraer este perfil no es nuestra culpa, no es tanto por un tema de atracción, sino porque de alguna forma ellos te eligen a ti por Ujú. atributos muy específicos y también por un tema de azar muchas veces, ¿no? Entonces las personas que nunca se han topado con un perfil así es porque el psicópata o el narcisista no les ha encontrado ningún interés y ya está, porque te aseguro, Ivana, que todos somos susceptibles de caer con un perfil de esas características. Entonces el Absolutamente. psicópata y el narcisista no suele buscar a personas débiles.
Todo lo contrario, ¿eh? Se nos ha vendido la idea de que buscan a gente debilitada, ¿no? Y tal, pero no, buscan a personas fuertes porque alguien debilitado aguanta poco el maltrato y se quiebra enseguida y no les interesa, ¿no? Les interesa que su fuente de suplemento les dure lo máximo posible. También se fijan en personas con unas carencias de infancia muy específicas que tienen que ver con ser más sensible a la humillación, al rechazo, al abandono. Son heridas neuróticas o traumáticas que, bueno, pues cuando estás en una fase de inmadurez emocional te hace más susceptible a la manipulación, a la ingenuidad, Ujú, y cuesta un poco poder identificar cuando te están manejando desde ese estirar la cuerda, ¿no? Con tu herida, ¿sí? ujú. Alguien que es maduro emocionalmente intenta tirar o meterse en su herida, enseguida pone un límite y se va, ¿no? Pero alguien que está aún en esa fase de inmadurez, pues puede caer, ¿no? Con mayor facilidad. Entonces buscan a niños buenos en cuerpos de adulto. Son perfiles que buscan a personas generosas, que dan y que se sienten útiles dando. Individuos que llenan su carencia afectiva ofreciendo parte de sí mismas, complaciendo para que los demás las reconozcan, mostrando afecto para recibirlo, ¿no? Buscan a personas que iban el amor desde esa confusión, pensando que al dar van a recibir. Entonces, ellos aprovechan todo esto, esta área de amor propio, y la van activando progresivamente para que llegue a su máxima expresión. Es como se nutren, ¿no? De esa inercia. También buscan a personas amnésicas. Entonces, claro, un psicópata integrado o el narcisista tiene fijación por personas que tengan tendencia a olvidarse de lo negativo, porque fue olvidando, mirando hacia otro lado, o incluso disociando cómo sobrevivieron cuando eran pequeños, apartando la mirada de lo malo y decorando su realidad desde la fantasía, desde este Papá Noel, ¿no? Que te decía antes, ¿no? Que tenemos Jo, todos jo, dentro, ¿no? jo. Esto que acabas de decir tiene mucho que ver claramente con patrones de la infancia, donde para uno esto era natural. Entonces Sí, es muy fácil, ¿no? Sin embargo, esta clasificación, te diría yo en argentino, sucesión de hechos bochornosos, por los cuales una persona queda atrapada en los brazos de un narcisista, de un perverso narcisista, es como la parte débil de, del que queda atrapado, porque también es cierto, por lo que te escuché, y me gustaría que lo desarrolles un poquito, que los psicópatas narcisistas, los narcisistas encubiertos o toda esta gente rara que hay por ahí, les atraen muchísimas las personas paz y las personas PAC, personas altamente sensibles y personas con altas capacidades. Y dentro de estas dos categorías, vos hablabas, y esta es la parte donde me parece que se empodera la víctima, y está bueno poder darles estas herramientas y se reconozcan ahí. Eh, Vos hablabas de que había tres categorías y que generalmente este tipo de perfiles buscan de primera categoría. Y reúne un montón de lindas condiciones eso, ¿no? Eh, lo escucho. sí, bueno, Cuéntele, porque cuéntele. son dos tipos de realidades que se complementan en un punto en concreto. Y ahí es donde se sienten como la persona inteligente y sensible se bloquea en intentar entender qué tiene delante de sí mismo, ¿no? ¿Qué está pasando? Es que es ese nivel de distorsión, pero como son personas muy honestas, muy resilientes, con muchos valores, ¿no? Morales, que además lo quieren entender todo, entonces de alguna forma sacrifican ese dolor que sienten en ese momento para poder acompañar a esa persona un poco a sanarlo o ayudarlo o a entender qué está pasando, ¿no? Y ahí se queda atrapado ese tipo de perfil. Y a su vez, el manipulador, el narcisista, el psicópata, sabiendo que tiene delante, lo que va a hacer es jugar con eso para pedir ayuda desde la víctima, ¿no? Para alimentar todo ese movimiento natural de una persona que es inteligente y sensible, y así poder nutrirse de todo eso. Tengo entendido que el narcisista o el psicópata no sienten. O sea, el narcisista sí que siente algo, ¿sí? Contame, ¿qué siente? Depende del subtipo, pero no es no hay una negación total de las emociones. Tiene, Ujú. lo que pasa es que sus heridas de amor propio, sus heridas narcisistas,
lo pues, tiene como una especie como de límite para conectar con emociones de rango superior, ¿sí? Pero hay algo ahí. Incluso algunos que sufren también, ¿no? Hay algunos que son muy sufridores, ¿no? Oh, ok. El psicópata sí que ya es como un antidelirio, es una no conexión. De hecho, tiene sus propios códigos, ¿no? No para no conectar con la culpabilidad, sino para alimentar su ego de esa manera, con esos códigos de perversión. Sí, es otro nivel diferente. Pero sí, hay narcisistas que sí que conectan en algún punto. No tanto con la culpa o el remordimiento, Sí. pero sí con un dolor narcisista, para llamarlo de alguna manera. Bien. Yo me refería a las víctimas de estas personas que si algo tiene que ver con lo que han vivido en casa, con lo que se ha puesto en juego, con el modelo de amor, con el modelo de vinculación que se ha Sí, aprendido en casa, y por lo tanto es natural encontrarte con alguien como estas personalidades y que te parezcan normales. sí, tienes las dos vertientes. La persona que ha normalizado la distorsión en su hogar, ¿no? El estrés, los silencios como forma de castigo, las triangulaciones, las comparaciones, el desprecio, y que lo ha integrado como un movimiento natural, ¿no? Y entonces le cuesta más asumir o reconocer que eso que está viviendo es algo negativo para su propia experiencia de vida, pero está también este perfil que ha crecido en una familia totalmente normalizada, pero que se topa con una experiencia desagradable con un psicópata o un narcisista, y al tener estos rasgos de búsqueda de comprender todo, se quedan atrapados ahí porque no pueden tener puntos de referencia psicoeducativos de esta realidad. Es decir, si papá y mamá te enseñan a que existe esto, te psicoeducan, te dicen, mira, hay perfiles que pueden abusar de ti, que te pueden manipular, cada persona más preparada un poco para verse ahí, ¿no? Pero si no ha habido esta psicoeducación y has crecido en algo normal, tú no vas proyectando que te van a estafar emocionalmente. Absolutamente, Es que no, absolutamente, es imposible, ¿no? claro, Y desconfiando desde el por la minuto uno vida, con alguien, es que es imposible. Es claro. que no podríamos vivir, ¿no? Así. Claramente. Y por lo que decías, esto de sobre todo los PAS y los PAC, no tienen conciencia de que pueda existir esto desde sí Bueno, mismos. No tienen conciencia de que pueda existir gente con... depende de la persona, ¿eh? Porque son como etiquetas que al final también se confunden mucho con otros rasgos Por también, ¿no? ejemplo, Y otros, sí, por ejemplo, la alta sensibilidad está muy en entredicho porque se confunde mucho con la hipersensibilidad ligada al trauma, que tiene te, puntos de referencia en te escuché común. decirlo y marcar la Sí. diferencia. Bueno, la hipersensibilidad ligada al trauma tiene que ver por un sistema nervioso desregulado, ¿no? Entonces hay una hipersensibilidad a muchos niveles. Emocional, hay una hiperreacción, una sobredimensión de los movimientos, pero todas las características de la hipersensibilidad son negativas. Sin embargo, en alta sensibilidad, aunque hay puntos en común, cuando está desregulado, el punto de referencia es la gran conexión, ¿no? Con movimientos de autotranscendencia que tiene este tipo de rasgo de personalidad. Y eso no tiene que ver tanto con una reacción, una consecuencia ligada al trauma o un trastorno como el TLP, sino es algo más innato, de alguna manera. Sí. Bien. Entonces hay mucha gente que está en trauma y que se considera paz, pero que no No, entra no, dentro de la no, 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 categoría. es que Y entonces ahí hay un batiburrillo, hay un cacao que, bueno, cuánto es sé que no normal. escuchaba eso. Sí, no, y además es como muy gracioso, por no decir otra cosa, que la gente, las personas ¿cómo se dice? No te Se diagnostican, sí. autodiagnostican. Yo soy Sí, paz. sí, sí, sí. Yo cuando Bueno, empecé a ver eso, dejé es de como, hablar sobre el tema. Yo en 2022, creo, fue la última vez que hablé sobre el tema porque dije, se ha ido de madre". Es un tema muy delicado, que aún no hay bases científicas y de investigación suficientes tal para cual. poder estipularlo. Entonces, en vez de marear la perdiz, yo creo en el rasgo, pero de 10 pacientes que vienen que me dicen que son PAS, 7 tienen trauma. Entonces Claro. ya el diagnóstico ya, ¿no? Pero aparte eso lo Está tenés que ahí. decir vos, que sos el terapeuta, ¿no, Elios? Bueno, nos metemos un poquito ahora tema por tema. Te voy a ir haciendo algunas preguntas. Vale, Nos metemos con narcisismo y psicopatía en el poder.
Vale. ¿Cómo se manifiesta el narcisismo en el liderazgo político y empresarial? Algo que estamos viviendo Eh, mucho en estos momentos. Nuestros líderes mundiales en este momento creo que tienen varias de estos perfiles. Hay varios tipos, ¿no? Por ejemplo, el perfil Putin es un tipo, Ujú, el perfil Netanyahu es otro tipo, el ujú. perfil Trump, que es más infantil, ¿no? Qué Es otro lindo. tipo. Tenemos un Y montón. bueno, y podemos ir a un montón, ¿no? Ujú, No digo que sean psicópatas, ¿eh? No, ujú. no, no, no os conozco. A lo mejor son personajes pero conductualmente lo que puedes ver, ¿no? Lo que puedes intuir también de la información que te llega, de las declaraciones que hacen, Las de conductas que cómo le hacen las ves, por cosas. supuesto. Sí. Entonces, bueno, en general lo que hay es una falta de empatía y de solidaridad empática. O sea, Ujú, no hay conciencia humana, no hay conciencia colectiva. Es un movimiento de egocentrismo ligado al poder, ligado al dinero, a la influencia. Y da igual a quién pasar por delante, ¿no? Es como que el fin justifica los medios ujú. continuamente. ¿Cuáles son las diferencias claves entre un líder carismático y un líder con rasgos narcisistas o psicopáticos? Yo creo que ambos son carismáticos, ¿no? En su manifestación, Ujú. sí. Pero los hechos son los que marcan la diferencia. Ahí tienes que ir a la persona también, no solamente al personaje político. Eh, Porque humildes podemos parecer todos, pero una humildad realmente honesta se puede comprobar cuando ves que ese político está comprometido realmente con la causa y sus acciones diarias lo acompañan, ¿no? Hacia ese lugar. Damos dos ejemplos, uno tuyo y uno mío. En Valencia hace muy poquito pasó lo de la Dana y todos nos enteramos de que el gobierno dejó solo a los valencianos. Y en estos momentos se está quemando la Patagonia Argentina, la parte del Bolsón de Bariloche, y está pasando exactamente lo mismo. Eh, no se puede pensar de otra manera que no sea gente que no tiene alma, que no tiene corazón, póngale usted el nombre que quiera. Desde Reagan, ¿no? Que dijo ya en su momento que no hayan bosques cuando yo, de aquí 40 años, me da igual, yo estaré muerto. ¿Sí? Entonces, quiero decir, esto siempre ha sido así. Ujú. No, no hay conciencia de futuro. Porque para tener la conciencia de futuro tienes que tener la capacidad de empatizar con personas que aún no viven. Y esto requiere de unas conexiones neurales que estas personas a lo mejor no tienen, ¿no? De alguna forma. ¿Qué estrategias utilizan los narcisistas en el poder para manipular y controlar a su entorno? Em, Creo que hay un efecto de grupo, ¿Sí? que esto las sectas utilizan mucho. No es tanto el que está en el poder, sino los adeptos, los que hacen presión, esa complicidad tóxica que te empuja a hacer parte de eso, ¿no? Y no plantearte un discernimiento, un pensamiento crítico, porque es el grupo el que te coarta, el que va a atacarte si no entras dentro de esa premisa. Hay un miedo, ¿no? Al final el miedo es lo que más utilizan directa o indirectamente. ¿Sí? Pero no suelen mojarse, ellos nunca suelen ser las manos ejecutoras, siempre hay movimientos indirectos que trabajan por ellos. Bueno, en uno de los videos, cuando recién arrancaste, cuando eras jovencito, no mentira, eh, hablabas de un concepto que es muy claro, que es los monos voladores, Sí. ¿no? Explica un poquito de eso, así también se va entendiendo a medida que vamos pasando. Sí, esto viene de la película del Mago de Oz, ¿no? Ujú, La bruja tiene unos monos voladores que son los que actúan por ella, son su mano ejecutora, ¿no? ujú. De actos de maldad. En el mundo de la psicopatía, en esta realidad, existen dos tipos de monos voladores. Hay monos voladores empáticos, que puede ser tu prima que te llama y te dice, me he encontrado a Javier, tu exnovio, ¿no? Tu expareja,
qué mal estaba, tienes que llamarlo porque lo he visto muy mal, ¿no? Te está haciendo de mono volador de Javier, pero es empática, Sí, sí, está claro. manipulada, Ella ¿no? está convencida. Y te ha roto contacto cero y te ha retraumatizado y entonces ya vuelves a dormir mal esa noche y tienes pensamientos intrusivos y ha sido por esta... Javier quería que tu prima te contactara y la ha Ujú. utilizado, ¿no? Desde el victimismo. Y hay otro tipo de perfil que es más distorsionado, suelen ser perfiles tóxicos incluso con rasgos muy marcados de narcisismo, que se unen, ¿no? Que se unen a esta destrucción colectiva apoyando a esa mano de autoridad y siendo ejecutores, porque van a ganar algo con eso, de alguna forma. Sí. Por Sí, ejemplo, en las sectas, los monovoladores ganan pertenecer. eh, a pertenecer y aumentar en la jerarquía y tener más beneficios y sobre todo que no sean ellos el punto de foco de conflicto, ¿no? También lo hace mucho por eso. Em, ¿Se puede detectar a tiempo a un líder con perfil psicopático antes de que cause daño? Yo ya sé la respuesta, pero bueno, te la tengo que preguntar. ¿Sabes qué pasa? Que es muy difícil diagnosticar la psicopatía y el narcisismo, es muy complicado. No, no. Primero y principal Jared porque no van a hizo, terapia. bueno, sí, sí, pero Primero incluso en porque no van a terapia, terapia. incluso en terapia te dan la vuelta y ¿Te vienen ha por otros pasado? temas. ¿Te ha pasado? Sí, 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 sí. ¿Cómo has resuelto eso como psicólogo? Bueno, lo que suelo utilizar es no te va a gustar nada mi tipo de terapia. No te va a gustar. No te va a gustar y te va a ser complicado, ¿no? Y por ahí Hay una intento banda como, argentina que se llama No te va a gustar. Sí, le podrías poner sí, el tema directamente, no te va a gustar. Bueno, pues y se van, exactamente. y se van, Sí, 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 claro. se van Sí. calladitos la boca. Se dan cuenta que te Cuando, diste cuenta y se van. sí. Venían porque su pareja veía mis vídeos para poder decirles, mira, hago terapia con Omar, estoy cambiando, ¿no? Un poco blanquear su imagen porque van a terapia conmigo un poco. Esto lo he visto mucho, ¿eh? Que se utiliza. De nuevo, Blanquear su imagen diciendo que van conmigo a terapia. Esto mucha gente lo ha utilizado. ¿existe algún patrón en la historia política o empresarial que demuestre cómo los narcisistas y psicópatas ascienden al poder? El parasitarismo. Son parasitarios en su forma de intervenir. Y eso se manifiesta, depende de la persona, de muchas formas, ¿no? Al final, lo más genérico es lo que nosotros los que divulgamos sobre esta realidad vamos expresando, ¿no? Ujú. El hecho de, por ejemplo, utilizar el trabajo de una persona para decir que es suyo, mientras se engaña a la persona para que no vaya a la reunión. em, ¿Estás bien? Sí, sí, estoy perfecta. Son cosas que suelo hacer cuando este Ah, tema, vos imagínate, no es un tema, genera sí, no, cosas, ¿no? Genera sí, cosas. sí, sí, Bien, sí, sí. son parasitarios, utilizan Sí, a entonces personas lo que van para a hacer es utilizar el trabajo de los demás para ponérselo, ¿no? en su en sus currículum. hombros. Ujú, Eh, Son expertos en todo, pero realmente no son expertos en nada. Sí, ujú. lo que pasa es que tienen una gran facilidad para vender, ¿no? Para vender humo. Y claro, a las personas que están como más en la jerarquía superior de una empresa o de un gobierno, les interesa perfiles así, porque ven que ellos quieren crecer. Su objetivo es crecer, les Claro. da igual las consecuencias, les da igual si esa persona, que es un ser humano, va a sufrir o no, si tienen que echar a 100 o a 2000, les da igual, ellos quieren crecer. Entonces, al final, pues siempre hay un psicópata muy inteligente que maneja narcisistas en diferentes áreas y, bueno, para un nivel de economía tan deshumanizada como es la que tenemos actualmente, pues es perfecto. Al final, ¿no? Es un perfil que... Corregime si me equivoco, por lo que estuve leyendo, los psicópatas y narcisistas trabajan juntos si les conviene, si no, se reconocen al toque, lo he visto, se reconocen al toque, se repelen, pero si les conviene, trabajan juntos. ¿Es correcto? Hay un choque de egos tan sobredimensionado que no hay espacio, ¿no? para, Claro. para dos personas así en una sala. Ujú. Pero si lo que tienen delante es una venganza, por ejemplo,
pues suelen trabajar bastante bien conjuntamente. Y hay otra cuestión que me parece súper importante marcar, que es que mientras las personas comunes tenemos vínculos, los narcisistas y los psicópatas tienen contactos. Es así, es así. Y tienen muchos contactos, Sí, sí. claro, sí. No. Sí, de los que viven, claramente. Son contactos algunos que son intercambios de interés y otros son por coacción, ¿no? Eh, porque mucha gente no quiere ser contactado por un perfil así, no le queda otra, porque esa persona sabe algo y puede decir algo, Ujú, y entonces ahí está el anclaje, ¿no? Tienen claro, diferentes formas de anclar el contacto. bien. Em, ¿Cómo se puede contrarrestar el poder de un narcisista o psicópata dentro de una empresa, de una familia o de una estructura política? Contrarrestar, Bueno, no estamos hablando de otra cosa que tener que convivir en algunos lugares, pero tener un gran nivel de conciencia y de cuidado. lo primero es si te puedes alejar, es alejarse de ahí. No tienes por qué quedarte en un contexto, ¿no? Que te está restando, que te quita energía, donde tengas que estar siempre defendiéndote, estar en alerta, no tiene sentido. Lo que sí que es cierto, hay contextos que no te queda otra que estar ahí, ¿no? Ujú. Pero incluso de un país te puedes alejar, ¿no? Al final. ¿Te acuerdas la escena de Forrest Gump cuando ella le dice a él, run Forrest, run? Bueno, eso, ¿no? Exactamente. Corre, Y no mires atrás. corre. Y no mires atrás. Eso es lo más interesante, ¿eh? Después ya en cada individualidad, ¿no? Para cada persona, pues según su situación, se puede trabajar, ¿no? De contrarrestar ciertos movimientos de manipulación, Sí, claro, haciendo preguntas específicas, sí, claro. desde un silencio también específico, desde una actitud corporal específica. Pero eso ya es cuando tienes que estar al lado de esa persona y no te queda otra. Por eso lo preguntaba, te vi en un video donde manejas los silencios, la pregunta y los silencios. Me pareció sumamente interesante, pero la persona que tiene que interactuar con ese enfermo, eh, No es enfermo, cuidado, ¿eh? Porque si le ponemos la etiqueta de enfermo, le estamos dando está muy bien. un lugar ¿Cómo de le digo? comprensión, una persona sin Psicópata, conciencia, psicópata, sin conciencia, narcisista, sin ok. conciencia, sí. Para poder hablarle como vos planteás en el video, que obviamente después de la nota mucha gente se va a ir allá y vamos a redireccionar a tu canal, tenés que haberte tomado un ribotril. Bueno, no sé cómo se llama la droga allá en España, ¿no? Es un relajante, es un ansiolítico, porque hay que tener un manejo de la situación donde es bastante difícil lograr, ¿no? Esa claridad, ese saber estar, Eh, ese saber decir. Esta claridad es para personas que están en un contexto incipiente de manipulación. Entonces, aún no están Ok. en disfusión cognitiva, aún no están en confusión mental, aún no están en trauma, aún mantienen su claridad interna, su equilibrio, lo han detectado y entonces pueden romper con las ensaladas de palabra, por ejemplo, haciendo preguntas y repitiendo la misma pregunta, ¿no? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Pero qué Silencio, me estás queriendo decir con esto? ¿No? Silencio. silencio. Pero aún tú manejas tu propio estado, ¿no? Estás en claridad, no hay disonancia cognitiva, no estás disociado, entonces puedes. Pero una persona que a lo mejor lleva ahí 4 meses, 5 de manipulación, de confusión mental, no le pidas Que pueda hacer que eso. sostenga un silencio delante de su perpetrador, porque lo matas. Bien, nos vamos ahora al ámbito terapéutico y terapeutas. Y te pregunto, ¿cómo se identifican a un terapeuta que pueda estar ejerciendo su profesión con un enfoque narcisista? Bueno, la culpa y la vergüenza, cuando Ujú. está presente, ¿no? En un contexto terapéutico, del terapeuta al paciente, es un indicador no tanto de psicopatía o narcisismo, pero de distorsión, porque son espacios seguros donde la vergüenza no tiene cabida. Con vergüenza no puedes hacer ningún tipo de proceso terapéutico.
Si una persona viene con un movimiento de humillación, es lo primero a abordar, porque te nubla todo al final, ¿no? Porque la vergüenza es un sentimiento de sentirte inferior a cualquier ser humano, ¿no? Entonces ya no hay compasión posible hacia ti mismo, entonces no puedes avanzar. ¿Cómo se da cuenta el paciente que tiene un terapeuta con esos rasgos? Bueno, cuando por ejemplo genera mucha dependencia emocional, cuando nunca hay un final, ¿no? En el proceso. En la relación terapéutica, Ujú. eh, con una distorsión en el vínculo terapéutico. El vínculo terapéutico es un vínculo muy claro, ¿sí? Y Se cuando hay basa un en terapeuta, se basa en la horizontalidad, en el no juicio, horizontalidad, vení mañana, diría mi madre. porque, Porque el espacio terapéutico es un espacio jerárquico. Esto es, el terapeuta sabe bueno, todo sí, sobre sí, sí. ti y tú no sabes nada. Ah, ya, me salió un español ahora de golpe. El terapeuta sabe todo sobre vos y vos no sabes nada sobre el terapeuta. Eso sí que es verdad, ¿eh? Eso es vertical, no es horizontal. Eso, eso es muy injusto, sí, sí, No digo que tenga que totalmente. ser de otra manera, Omar, no me entiendas mal. Digo, esto es una realidad. Lo que sí me resulta importante, de verdad, es que seas muy claro y nos ayudes a entender a los pacientes cómo nos damos cuenta cuando estamos delante de psicólogos o psicólogas narcisistas. Sobre todo es cuando el vínculo terapéutico está en distorsión, cuando hay llamadas que no tocarían, cuando hay propuestas que no corresponden, cuando hay una instrumentalización de ese vínculo, más allá del movimiento de terapia. Suele ir por ese Pon lugar, ¿no? ejemplos, para que sea más claro, pon ejemplos. Yo, por ejemplo, me he encontrado muchos pacientes que vienen porque con el terapeuta ha habido una transgresión de la intimidad. Cuando el terapeuta ha roto ese límite Ujú. y se ha metido en la vida familiar, se ha metido en la vida social, en la vida sentimental de esa persona, incluso laboral, ¿no? Pasa que esto es una mala praxis que otros perfiles también pueden hacer, ¿no? Pero normalmente un perfil narcisista en terapia suele hacer esto, ¿no? Suele ser confuso el vínculo que establece. ¿Puede un terapeuta ser narcisista o psicópata y si es así, qué consecuencias tiene en sus pacientes? Bueno, sabemos que sí. ¿Cuáles son las consecuencias que más has visto? Todos los pacientes que he visto en relación a esto venían de sectas, no tanto de terapeutas. Venían Ok. de... Entonces, a nivel de terapéutico tengo poca información. Puedo extrapolarlo al movimiento sectario. La consecuencia es que tienen que reaprender a vivir en su vida. Vienen de un movimiento, sobre todo si es grupal, donde las normas, los códigos, las formas de relacionarte con el mundo no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, cuando salen de ahí, tienen que reaprender todos los códigos. Son como niños pequeños que de repente se dan cuenta que han pasado 5 años y se han perdido 5 años de conexión con el mundo, ¿no? ¿Mm? Porque no es lo mismo la relación que se da social en una secta que con el grupo sectario que en el día a día. No es la misma forma de hablar, de establecer relación. No te No aleja, tiene nada que ver. no se alejan, quedan alejados de la realidad. Exactamente. Arman otra realidad donde conduce quien, bueno, ya sabemos, estos perfiles, ¿no? Eh, ¿Qué prácticas dentro del ámbito terapéutico pueden reforzar la dependencia emocional en lugar de fomentar la autonomía? ¿Qué prácticas? Resolver al paciente sin dejar que sea el paciente que resuelva por sí mismo. Esto es algo que genera mucha dependencia emocional porque al final le condiciona a depender de ti. ¿Sí? La sobreprotección también es un movimiento que genera mucha dependencia. Podemos ir a lo macro y a lo micro, ¿no? En lo Lo que micro es, quieras. pues, estar muy en contacto vía online continuamente, generar esos patrones, ¿no? De WhatsApp o lo que dependencia. sea, ¿sí? Exacto, todo esto. Sí, por fuera del espacio eh, terapéutico. fuera del espacio terapéutico. Ujú.
Cuando hay pacientes, claro, el terapeuta reconoce al paciente dependiente. Sí, Es el claro. terapeuta el que, de alguna forma, toma conciencia de eso y lo trabaja. Pero si el terapeuta tiene rasgos narcisistas, lo va a aprovechar, ¿sí? Y va a nutrir esa carencia, manejando, pues, sobre todo el rechazo, el abandono, pues para conseguir que esa persona esté ahí cada semana durante 3 años, si quiere, ¿no? Últimas dos que tienen que ver con lo terapéutico y con las terapias alternativas y con esta cuestión de lo holístico. Preguntarte si sabes si existen protocolos dentro del ámbito terapéutico para evitar que los profesionales con rasgos narcisistas o psicopáticos ejerzan la profesión. No, porque aparte es un mundo, un universo, el de la terapia, con mucho ego. Y la última, que va a estar más o menos como la anterior, porque me parece que ahí tenemos un vacío legal importante. ¿Cuál es la responsabilidad ética del terapeuta cuando detecta que un paciente está bajo la influencia de un narcisista o psicópata? Bueno, tiene que informar al paciente de que el contexto en el que vive es perjudicial, ¿no? Para su salud mental. Ujú. Esto es importante manejarlo. Si, si el caso es muy grave, si hay un peligro de muerte, ahí yo creo que el protocolo te permite como intervenir desde Ujú. un nivel más legal, ¿no? Pero como todo es tan cotidiano, ¿no? En el abuso invisible, todo es tan del día a día, todo es tan encubierto que roza lo criminal, pero no es criminal, ¿sí? Y si lo es, ya hacen para que no se vea. Es muy difícil de poder denunciar. Es un tipo de abuso que es muy complejo de denunciar porque no deja rastros. Es un goteo constante que hace que la persona se vaya quebrando poco a poco y sea la propia persona que acabe metida en un agujero. Tienen ese poder, este tipo de abuso. Bueno, ahora cuando sea la última parte de esta nota y atravesemos los vínculos y las relaciones, vamos a terminar de entender cuál es el motivo, el fin de tanto daño, de tanta destrucción, de tanto odio. Me gustaría que expliques las características del narcisista. Cómo trabaja, trabaja literal, cómo se mueve, cómo hace para conseguir a su víctima. Así después podemos hablar de qué empieza a hacer con esa víctima. Mm, El narcisista o el psicópata elige una víctima que le vaya a nutrir para ese fin que tiene en ese momento, ese objetivo. Entonces, en función de eso, elige a un perfil o a otro. Siempre tiene que ver con llenar su vacío interior, ¿no? Al final no deja de ser un movimiento de intentar llenar un vacío desde actos de distorsión. ¿Sí? Entonces, las primeras fases son fases, cuando hablamos en lo sentimental, incluso en lo sectario y también laboral, ¿no? A veces hay una fase de bombardeo de amor, de, de una seducción muy adaptada a la persona. Si la persona A la es más carta. introvertida, esa es la carta, sí. Si es introvertida la persona, entonces se adaptan a la introversión. Si es más fantasioso, más romántico, se adaptan a eso, ¿no? Y le van a dar todo, le van a cubrir todo. El sexo va a ser el mejor de tu vida. Todo es increíble. Hay un anclaje ahí que se da muy fuerte. Porque los seres humanos quedamos con lo primero y con lo último, ¿no? De alguna forma. Entonces, ese anclaje viene ahí, y cuando la persona entra en un movimiento neurótico o de dependencia emocional, porque suelen buscar perfiles que sean susceptibles a que se puedan redirigir a vínculos, ¿no? De dependencia o neuróticos, ahí empiezan a jugar con esas heridas de infancia, disparando trauma incluso, ¿no? Son muy habilidosos en eso, para ir cambiando un vínculo emocional potente e intenso Ujú. en un vínculo de dependencia emocional. Y cuando ya está la dependencia establecida en la relación, es el momento donde pasan al vínculo traumático, que es una fase de desprecio, es una fase de desvaloración, de devaluación, de humillación, de triangulación, de infidelidad, de Triangulación, mentira. cuando decís triangulación, ¿qué decís?
Pues puede ser triangular con la expareja. Es que Que mi haya ex lo hacía otra mucho mejor. persona, que haya un ex, que Sí, haya una mi competencia. ex lo hacía mucho mejor que tú, ¿no? Ujú. O siempre hay un tercero como punto de referencia mejor que tú. Sí, Bien. Hay muchas personas que conozco que de estos perfiles, que sin saber que son estos perfiles, la frase que más se escucha decir es, no es la persona de la que me enamoré. ya, es que no. No tiene nada Tú que ver no, con lo que era al principio. no, esa Bueno, es la imagen más esto perfecta. funciona de esta manera, ¿verdad? Claro, porque ese anclaje tiene el poder cuando la fase de desprecio y de evaluación, ese alimento narcisista, ¿no? Ahí se alimentan de sufrimiento ajeno que están provocando. ¿Qué necesidad? Cuando ven que su... ¿eh? ¿Qué Es necesidad? sádico. ¿Qué Pero, necesidad? pero hay un sadismo emocional detrás de estos perfiles. Se mueven por lo sádico, ¿no? Hmm, Entonces, Me voy a ir a correr un cuando ratito ven... después. ¿Cómo? Me voy a ir a correr un ratito y voy a hacer running. Sí. Bien, haces muy bien. Hmm. Eh, em, yo estoy con un aparato para el estrés porque Sí, sí. este tema no... Sí. Sí, sí, lo sé. Algo tenés que estar haciendo. No puedes tener esa calma, Omar. Bueno, Bueno, sí, me pues parece esto, importante que lo digas. Es ese sadismo. anclaje, Es cuando sadismo. una vez que ya la persona se va a quebrar, cuando su presa se va a ir, ese punto es cuando vuelven a mostrar esa imagen, ¿no? Ese anclaje que mostraban al principio, de que Mm. cuál se enamoró la persona, y ahí es cuando vuelve la confusión, ¿no? Sí, sí, igual vuelve en una fase más rara. Sí, Es más raro. es más Sí. raro, pero vuelve un poquito de eso. Ujú, Dura mucho menos también, es verdad, y es como ujú. mucho más transitorio, pero van jugando con ese refuerzo intermitente, que es lo que realmente, ¿no? Skinner, ¿no? Y Pavlov en su movimiento del condicionamiento humano descubrieron que era lo más potente para condicionar a una persona. La No sabes cómo intermitencia. claro, no sabes cómo te vendrá el refuerzo positivo o negativo, por lo tanto, da igual lo que hagas, tienes que estar siempre dando. Lo que pasa es que como cuando hay disonancia y cuando hay disociación, la persona se desconecta del cuerpo. Entonces no hay manifestación somática. Una vez que se aleja de ese factor de vulnerabilidad o de estrés, hay una fase, es como cuando tú estudiabas para tus exámenes, no te ponías enferma y en vacaciones te enfermabas, ¿no? Pues hay un efecto rebote cuando el sistema nervioso empieza a relajarse, cuando conectas con el cuerpo es cuando viene la enfermedad muchas veces, ¿no? Y no es tanto durante la estancia con el perfil. A no ser que lleves 20 años de tu vida con una persona así, entonces si no te queda otra que ahí se dispara, ¿no? Una enfermedad. Bien. Este proceso que contaste de love bombing, que es esto el amor así como A lo bestia. a lo bestia, súper intenso, mucha tensión, buscar la manera en que te vienen bien las cosas y dártelas. Y después empieza todo el otro proceso, el que le sigue, que es cuando empiezan a triangular, cuando empiezan a hacer refuerzo intermitente y uno ya entra a perderse. Esto es lo que explicas vos, empieza como a perder, a no entender. Pierde su Eh, identidad ahí, sí. sí, ¿no? Se empieza como a enroscar y después vuelve a empezar la etapa de otra vez, que es más corta y qué sé yo. La pregunta que yo te tendría que hacer, que es básica, es ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Destruir? Sí, bueno, La buscan pregunta es ¿por qué? ese sadismo. Porque les place. Es un motor de movimiento. El sadismo emocional es un motor de Es movimiento. muy justo lo que estás diciendo. Es muy injusto. ¿Por qué? Dime. Es muy injusto Sí, que exista sí, gente que, digamos, que eh, estemos hablando de gente así como, pues si hacen esto, ¿no? Tiene un nivel de ya. injusticia humana enorme. Estoy un poco roto por dentro, Ivana. Entonces ya no tengo. Es decir, que llevo tantos años hablando del tema este que no me mueve, pero ya Sí, 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 lo tengo aceptado. Lo tengo aceptado que pero me existe. alegro, me alegro. ¿Cuáles son los primeros, bueno, más o menos los nombraste, primeros signos de advertencia en una relación que podrían indicar que hay abuso narcisista? La confusión mental. Bien. Creo que es uno de los más importantes. ¿Esto qué sería? Como, fue él, soy yo. Contradicciones, sí, exacto. Soy yo, es la otra persona. Cuando hay un malestar que no tiene explicación,
cuando no hay una comunicación clara. Normalmente esas confusiones tienen que ver con creaciones de escenas, ¿no? Los psicópatas y narcisistas son expertos en crear escenas, Ujú. son directores de teatro, ¿no? En ese aspecto. Grandes puestas en Y escena. sí, 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 tú eres un Ujú, objeto más de la escena, ¿no? Y ujú. cada miembro son objetos Y que cumple una tienen su función. función. Ujú. Exactamente. Sí. Entonces, si esa escena no te cuadra, es un indicador. Es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me siento así de confundido? ¿No? Bien, perfecto. Si eso no le hacemos caso, entramos en una fase de, le llaman bourrage de crâne, ¿no? El lavado de cerebro. ¿Sí? Y ya está, y ahí ya estás aceptando escenas que no tienen ningún tipo de guión. Es como, es lo que es y tengo que aceptarlo. Wow. Más información damos sobre estos perfiles, m- más mejoran, más se perfeccionan en el sadismo. Hay una mutación que se da. Exacto, van Sí. copiando cosas que dicen personalidades como vos y tanta gente que está quitando las máscaras, ¿no? Es otro concepto muy del narcisista y del psicópata, más del narcisista que del psicópata, las máscaras, ¿no? Varias. Bueno, te escuchaba decir y leía por ahí que cuanta más info les está llegando a ellos de que hay una parte de la humanidad que está despertando frente a este abuso de poder, más están transformándose y cambiando y mutando para que sigan sin ser descubiertos. Sí, pero de forma muy superficial. Lo Ajá, que pasa es que lo hacen, al final son resultones en su forma de hacer, ¿no? Pero no han mutado de forma profunda, no deja de ser la misma manifestación de algo que ya estamos manejando, la gente que estamos como divulgando sobre esto. Por un lado, ponerle nombre al abuso es muy ujú, liberador y permite poner en marcha un camino, una estructura, ¿no? De recuperación, de resignificar tu vida y de reaprender a estar en el presente, alejado de algo que no entendías y que ahora entiendes, rompes con la confusión y esa disonancia. Pero por otro lado, bueno, pues a estos perfiles se informan y ya su forma de anclaje, por ejemplo, el love bombing ya no es tanto love bombing. Ahora ya es claro, algo más mediocre, ¿no? claro, Porque si claro, es muy, muy love bombing, entonces ya me pillas, ¿no? Ya tiene que ser más mediocre. Bueno, pues más claro. mediocre, Más medio pelo, ¿no? dirían acá en Argentina. Exacto, exacto, Bien. exacto. ¿Por qué las personas con alta sensibilidad, más allá de lo que dijiste hoy temprano, suelen ser blanco de narcisistas y psicópatas? Es una combinación entre alta sensibilidad y rasgos de altas capacidades, ¿eh? Es que, Piensa que para, la persona con altas capacidades es altamente sensible, es que ya. para mí no va la una sin la otra, pero bueno, Exacto, es mío, sí. es lo que me parece a mí. Eh, es este punto de ingenuidad, ¿no? Son personas muy honestas, con valores muy, muy profundos y no conciben no conciben, o sea, como ellos han sido siempre los raros, ¿no? Los Ujú. frikis, los juzgados por su singularidad. Cuando se encuentran con un perfil tan roto como el narcisista o el psicópata, hay un movimiento de complicidad ahí que se puede dar, de yo también estoy roto como tú, yo también te entiendo, aquí es un lugar seguro, ¿no? Juntos nos vamos a entender en esta mutualidad de incongruencias con la vida y, y ahí está uno de los por qué se quedan atrapados en relaciones así, porque se dice, este que tengo delante es como yo, está roto también, pero es que es un tipo de ruptura muy diferente, ¿sí? Entonces, cuando entienden lo que tienen delante y le ponen nombre, pues son perfiles que son más resilientes que otro tipo de singularidad. Bien, Salen de ahí y se bien, recuperan. pero ¿por qué les gusta a los narcisistas y los psicópatas ese tipo de personas? ¿Qué tienen que no tienen ellos? ¿Qué tienen? Bueno, pues tienen este momento de trascendencia con la vida, de conexión, de brillo interior, de valores, de humanidad. Son felices. Es algo que un perfil así nunca podrá ser feliz, ¿no? Ujú. Hay una envidia ahí y ese sadismo va un poco hacia ese lugar. Voy a romper con todo este brillo que yo no tengo. ¿Existe una predisposición psicológica que hace que ciertas personas caigan repetidamente en relaciones tóxicas? Y sí, hasta que no te das cuenta.
¿no? Supongo que habrás tenido gente que te dice, tuve 3 parejas, todas con las mismas características. Bueno, Hay puede una haber, predisposición, ¿o no? o sea, hay una, bueno, a veces no es tanto culpa de la persona, sino el tema es quedarse, Predisposición, ¿no? predisposición, perdón, cuando digo predisposición digo ecosistema, del ecosistema del que uno vino. Bueno, pues si tú has crecido con un padre o una madre con estos rasgos y tú tienes un rol determinado y eres más leal, ¿no? a la otra parte, que era la parte, ¿no? A lo mejor humana, para llamarlo de alguna forma, pues puede haber un patrón ahí, ¿no? De reincidencia. Esto desde el enfoque transgeneracional lo dirían así, ¿no? Los sistémicos dirían que es un intento de, de salvar a esa mamá o a ese papá que no pudo salvarse, repitiendo, ¿no? Un poco ese patrón hasta que tú consigues, ¿no? Salir de ahí. Salir de ahí. Yo no, bueno, no sé si va por ahí o qué, pero sí, cuando tú normalizas algo en casa, es más fácil que te cueste más poner límites o verlo con la distorsión, con esos ojos de distorsión, ¿no? Al final hay unas lentes que lo traducen a algo familiar y es más complicado. A mí me gustaría que hables de el famoso concepto de disonancia cognitiva. Más difícil de explicar que la disonancia cognitiva. Te escuchamos. Y con ese tendré que cerrar, que tengo una sesión a las 4 de terapia. ¿Nos tenemos Eh, que ir? sí, aquí 7 minutos tengo que Dale. ir dejando. Vale. Mira, yo la disonancia cognitiva es como vivir entre dos mundos. Yo cuando empecé a verlo en pacientes, veía un paciente que por un lado me nombraba a una persona que le estaba haciendo daño, Ujú. pero que enseguida viajaba a otro mundo donde no, pero a ver, en verdad Donde no es había así calma. porque es Mm. exacto, ¿no? Entonces es el viajero espacial, lo llamo yo, ¿no? Va de un lado a otro. Ese es el viaje de la disonancia, ¿no? Donde hay dos realidades que entre sí chocan, Pero pero la conviven, persona, pero conviven, exactamente. claro. Lo cual se acerca un poquitito a la locura Sí, es totalmente suave. confuso. Usas una palabra que me resulta muy, muy clara y con esto terminamos, que es distorsión. El otro día te escuchaba decir, el narcisista maneja un nivel de distorsión en su mundo absoluto. Quería que expliques un poco eso, de qué se trata esto. Yo uso esta palabra que para mí tiene que ver con la perversión también. Podemos emplear la perversión La en que vez de tú quieras. distorsión. ¿Sí? Pero no deja de ser como mm, algo quebrado que ha encontrado una forma de parecer normal, ¿no? Pero está Ujú. distorsionado. Sí, entonces, todas sus proyecciones son distorsionadas. Todo no conecta con la realidad, no conecta con lo que está pasando, con el presente, con las personas. No puede ver, no puede escuchar, no puede sentir al otro. Entonces, todo lo que sale ahí está en distorsión. Está está modificado desde una mirada totalmente egoica y egocentrista. Sí, entonces, la traducción es esto. Y uso mucho esta palabra porque no deja Sí, de me ser. resulta muy clara. Sí, Y cuando la usás del lado de ellos, va de suyo que quien sea el partener en cualquier tipo de vínculo entra en esa distorsión, ¿no? Calculo que de ahí la disonancia cognitiva y de ahí todo lo que se acarrea, todas las confusiones, todo el no entender, el desgaste por tratar de entender, el perderse, porque el razonamiento en un momento hace, no hay manera de salir de acá. ¿sabes qué pasa? Que cuando has invertido mucho, mucho esfuerzo, mucha energía, mucha ilusión en confiar en alguien, en creer en un proyecto, ¿no? Porque te lo han vendido como real, pero era todo distorsionado, ¿no? Hay una gran resistencia en mirarlo, en aceptarlo. La estafa emocional es traumática no tanto durante la estafa, sino a posteriori, cuando reconoces la estafa.
¿Cómo puede ser que esa persona me haya engañado 10 años? ¿No? Y me haya confundido de la realidad. No, no era esa, ¿no? Entonces, eso. Te mando un beso grande. Te agradezco Igualmente, profundamente Ivana.